¿Alguna vez te has preguntado cómo nos ve el mundo? Por nuestra forma de actuar, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de ser. Y es que la verdad tenemos muchas formas de comunicarle a las personas cómo somos nosotros, pero en realidad lo que más nos caracteriza es nuestra ropa. El cómo nos vestimos dice más que mil palabras, y el cómo nos arreglamos nos demuestra cómo somos desde casa ante el mundo. Acompáñame a ver este documental, este video, cómo es que nuestra forma de vestir no está hecha al azar, sino que es nuestra forma de expresarnos. Hay muchas preguntas que rodean nuestro estilo, entre ellas cómo te refleja, qué significa para ti, por qué te atrapó, por qué te encariñó, el cómo y por qué evolucionó, si esa ropa realmente influye en ti. Y también vamos a abarcar el cómo es que los estilos han evolucionado a través del tiempo, como el Old Money, el Y2K o el holgado. Hay diversos estilos, muchos simples, otros más complejos, otros con mucha historia. Vamos a desglosar el cómo algunos estilos han evolucionado y cómo es que se han adaptado al mundo. Los orígenes de la ropa se basan cuando apenas si pensábamos, cuando nos defendíamos con rocas y cuando cocinábamos con fuego. La ropa nació por la necesidad básica de protegernos de nuestro entorno y los climas hostiles. Al inicio usábamos pieles de animales, fibras naturales para cubrirnos del frío del sol y de todos los posibles peligros. Con el tiempo, ese tipo de vestimenta fue evolucionando, pasando de ser simples pieles a ser lanas y formas más versátiles de vestirse. Después de los reyes, caballeros y princesas, se dejó de clasificar que la ropa era únicamente para estos. Con la revolución industrial, la ropa dejó de ser exclusivamente de ellos y las fábricas comenzaron a producir de forma masiva telas para la ropa. La vestimenta se volvió cada vez más práctica, funcional y marcada por la modernidad. En los siglos XX la moda empezó a cambiar drásticamente. Los años 20 trajeron libertad y elegancia. Los 50 mostraron la formalidad y el glamour. Los 70 se liberaron los colores, la rebeldía y el espíritu hippie. En este siglo también comenzaron los subgéneros como el punk con su rebeldía, el gótico y numerosas prendas las cuales marcan personalidad gracias a la revolución industrial. Psicológicamente hablando, la vestimenta influye en la percepción de los demás y en la forma en que nos comportamos. Muchas investigaciones han mostrado que el efecto directo de la ropa se va en la autoestima y en la confianza, y hasta en el rendimiento. Un ejemplo es el concepto de enclave cognition, que señala que las prendas no solo comunican un mensaje externo, sino que también modifican la manera en que pensamos y actuamos. Por ejemplo, usar un uniforme aumenta nuestra sensación de autoridad. Llevar ropa deportiva nos hace mejorar nuestra disposición física y mental. La ropa funciona como un código social que refleja valores y pertenencia a algún grupo, al mismo tiempo que diferencia a alguien del resto. Hablar de la ropa como identidad puede sonar como algo muy superficial o algo muy simple, pero es que la verdad, el cómo nos vestimos
refleja años de experimentación desde que nacimos hasta que somos lo que somos ahora. Y nos demuestra cómo es que el ser humano es capaz de cambiar entre que le guste eso, de que le guste lo otro. Las preferencias humanas evolucionan